Hoy vamos a tratar un tema especialmente interesante, porque hoy vamos a situarnos justamente en la intersección de la tecnología con las ciencias sociales y por lo tanto es un tema que ya de por sí intrínsecamente pues promete. Y dentro de las ciencias sociales vamos a hablar de las ciencias jurídicas. Vamos a tratar el tema de cómo impacta la inteligencia artificial en la justicia. Y para ello, pues tenemos un invitado estupendo. Tenemos un invitado estupendo que va a hablarnos de justicia y va a hablarnos de inteligencia artificial y va a integrar justamente esas dos visiones también. Tenemos al titular del juzgado número 2 de primera instancia de instrucción de Guadix, en Granada. Y pues lo tenemos aquí y además le tenemos que agradecer porque sé que, Alfonso, estás tremendamente liado ya antes casi de tomar las vacaciones, así que te agradezco y te agradecemos pues que nos hayas dedicado y que nos dediques estos minutos con esta conversación, pues que la verdad teníamos muchísimas ganas y es una conversación dentro de este marco que tenemos de Diálogo 360 y que hoy precisamente toca pues, un aspecto que no es tan habitual, ¿no?, dentro de la tecnología, que es el aspecto de su impacto en la justicia. Alfonso Peralta está hoy con nosotros y muy bienvenido. ¿Qué tal estás, Alfonso? Muchas gracias, Fabián, y un placer estar con vosotros y nada, ya con ganas de vacaciones, pero siempre pues se puede hacer un hueco a ti y a Odisea, o sea que un placer, muy agradecido. Pues te lo agradecemos mucho, te lo agradezco y te lo agradecemos desde Odisea también, porque además lo primero que nos llama la atención, tú tienes una experiencia, tienes un currículum ya extensísimo sobre la judicatura, pero también sobre tecnología y tocas temas dentro de los dos aspectos pues de esa intersección, ¿no? Entonces tocas temas de ciberseguridad, tocas temas de ciberprevención, tocas temas de inteligencia artificial, que es gran parte a lo que vamos a dedicar estos minutos también. ¿Cómo un juez ha llegado justamente a estos temas? Que no es muy habitual, por otro lado, también, y que es tremendamente interesante. Cuéntanos un poquito cómo has llegado a ello y la parte de tu trayectoria que te parezca interesante o más relevante justamente para esta conversación. Sí, pues bueno, si ya de por sí hay pocas personas interesadas, ¿no? A mí me gusta más interesado o un poco con ganas de aprender más que experto especializado, ¿no? Pues si hay poca gente en derecho digital, es verdad que en tema de justicia y jueces y derecho digital, pues hay menos gente aún. Bueno, lo mío viene por un interés de hace ya muchos años, desde joven, yo empecé leyendo blogs, un interés muy autodidacta y publicando, recuerdo, mi primera publicación fue sobre el P2P, el peer-to-peer de la época de Mule y de Caza, pues en el año 2010, o sea, ya hace 12 años, y a partir de ahí, pues bueno, leyendo mucho, intentando formarme mucho, a partir de ahí muchas publicaciones, intentando formarme tanto a través del Consejo General Judicial como también formación externa. Y bueno, pues a partir de ahí, hace ya 3 años, pues le planteé al Consejo General Judicial y a la Universidad de Granada, y cabe mencionar en este caso pues a Álvaro Cuesta, vocal del Consejo, y a Pedro Mercado, vicerrector de la Universidad de Granada, una idea que era un curso de Derecho y de Inteligencia Artificial del Consejo y de la Universidad, porque, bueno, pues como sabéis, la Universidad de Granada es una de las líderes en esta materia a nivel europeo y a nivel mundial. Está situada, pues bueno, en el top 25 a nivel de investigación, ¿no? Y además, pues bueno, tenía que ser en Granada porque Granada, pues ya se la denomina, en cierto modo, la capital de la inteligencia artificial, y aquí se presentó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, además, pues bueno, la Facultad de Derecho con su unidad de excelencia, el Instituto DASTI de Ciencia de Datos. Y bueno, pues lo que hace 3 años era un poco ciencia ficción, que era la inteligencia artificial y el derecho y los robots y la justicia predictiva o tema de películas de policía predictiva y prever cuándo podía cometerse un delito, pues bueno, pues 3 años después
nos vemos con una ley europea de inteligencia artificial, nos vemos con una estrategia nacional de inteligencia artificial plenamente asentada que se pretende que seamos pioneros en un sandbox de aplicación de la inteligencia artificial. Y bueno, pues ahí he seguido publicando sobre distintas materias que me siguen apasionando y me siguen llamando la atención, formando también a la gente en diversos foros en los que me llaman, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, y también pues dirijo ahora un nuevo máster de Derecho Digital y Negocio Tecnológico, Digital Law and Business Tech, de DIAE, la Escuela de Dirección y Altos Estudios de la Cámara de Comercio de Granada, pues bueno, que pretendemos también que sea referencia con la colaboración de cerca de 20 empresas y lo más pegado a la práctica y lo más pegado a la realidad, que es un poco a lo que yo me dedico, ¿no? Es el día a día y el ámbito práctico. Estupendo. Pues vamos allá. No tenemos mucho tiempo y tenemos muchas cosas que contarnos y que contar a todos los que nos van a ver también en esta conversación que vamos a tener. Y yo lo primero que te pediría, Alfonso, es que nos dieras una visión global, una visión desde arriba. Es decir, cuando hablamos de justicia y hablamos de inteligencia artificial, ¿dónde estamos? Danos una visión global para que podamos después profundizar en algunos bloques posteriormente. Bueno, pues yo creo que ahora estamos en el punto quizás de los más importantes, que es pasar no solo de un derecho blando, un soft law, con una serie de directrices éticas de la Comisión Europea o de recomendaciones éticas de la UNESCO o una Carta de Derechos Digitales programática, cosa que son muy importantes. Además, en el caso de España, la Carta de Derechos Digitales es pionera en el mundo en este sentido, pero no solo hemos pasado de un derecho blando, sino que vamos a comenzar con un derecho duro. Vamos a comenzar con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y además España se postula para Sandbox, para ser un programa piloto y de pruebas de aplicación de este reglamento europeo, donde, por lo tanto, en este reglamento europeo, pues va a haber unos sectores que se van a considerar de riesgo, va a haber unos usos prohibidos de la inteligencia artificial a nivel biométrico, a nivel de usos subliminales, vulnerabilidades sociales o, por ejemplo, lo que es el social scoring, la puntuación social que utiliza China. Bueno, pues eso va a estar prohibido en Europa. Luego va a haber una serie de usos de alto riesgo, aquellos sectores que se han considerado como tal por parte de la Comisión Europea, tanto la luz, el agua, el gas, la electricidad, educación, contratación, servicios públicos, prestaciones públicas, los servicios de emergencia, por ejemplo, el triaje de aquellas personas que tengan mayor posibilidad de supervivencia, la posibilidad de utilizar sistemas de inteligencia artificial al respecto, asilo, inmigración, control fronterizo y aplicación de la ley. Y hay que decir, y por lo menos es mi campo, ¿no?, que la aplicación de la ley y la ayuda judicial es el sector de alto riesgo con mayor número de aplicaciones de todo el reglamento europeo. Se establece la posibilidad de polígrafos, policía predictiva, a nivel de valoración de reincidencia con herramientas de inteligencia artificial, el famoso Compass americano, los deepfake, las ultrafalsificaciones, la posibilidad de perfilados, pruebas e incluso, pues bueno, la utilización de inteligencia artificial para ayuda en la resolución judicial. Bueno, todo esto es considerado de alto riesgo y significa pues que aquellas herramientas de estos sectores deberán cumplir con una serie de procedimientos regulados de autorizaciones, de control ex ante, control ex post, de igualmente unos registros, unos marcados y será susceptible de revisión, de tal manera de que en caso de incumplimiento de la norma va a haber una serie de sanciones. Lo que se busca por la Unión Europea en esta estrategia digital, pues bueno, es que la inteligencia artificial sea auditable, sea explicable, cumpla principios de transparencia, de documentación, trazabilidad, supervisión, una gobernanza de datos y, en todo caso, si bien se pretende fomentar el sector económico, el sector digital, no establecer trabas ni burocracias, sino una economía también de datos y una economía digital. No obstante, se pone el punto de vista en la persona, de tal manera que en todo caso se respete la dignidad humana, los derechos fundamentales, la no discriminación y, bueno, pues los convenios
y pactos internacionales en los que estamos suscritos, ¿no? Somos Europa, al final somos una potencia demócrata, una potencia de la democracia, y bueno, pues el efecto Bruselas, que en un primer momento se criticó esa potencia regulatoria, de que regulamos todo, bueno, pues ya se está viendo que Estados Unidos sigue ese camino, e incluso China ya ha aprobado su propia ley de inteligencia artificial, es decir, que aunque pretendíamos los europeos ser los primeros, en realidad no somos los primeros, pero es verdad que nuestra ley me da la impresión de que es la de quizás mayor calidad. Y bueno, pues se aplicará a toda la inteligencia artificial que se use en Europa sin ningún tipo de resquicio, distribuidores, importadores, usuarios, proveedores, con lo cual ya tenemos un marco legislativo y un marco legislativo que tenemos que ver cómo aplicar. Bien, has nombrado ya algo, pero me gustaría profundizar un poquito más en lo que son las aplicaciones actuales o futuras dentro de este ámbito de la inteligencia artificial en justicia, ¿no? Ahí parece que hay al menos 3 niveles. Un primer nivel donde se puede aplicar la tecnología, también la inteligencia artificial, para reducir todo el aparato burocrático que hay administrativo, papeleo, etcétera. Hay un segundo nivel que posiblemente tiene que ver más con la investigación, es decir, dentro de todos los precedentes, por ejemplo, que hay sobre casos casi infinitos, podríamos decir, pues seguramente un sistema de ayuda a la investigación pues puede ser muy bienvenido en ciertos casos también. Y después quizá, si lo vemos como una pirámide, en el vértice de arriba, en la parte de arriba, yo vería pues ya los sistemas de ayuda o de toma de decisión incluso, ¿no? Donde realmente, y hay cosas seguramente por allí que a lo mejor nos puedes contar, donde pues ya un sistema sirve para ayudar o incluso en ciertos casos podría a lo mejor servir para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto desde tu perspectiva, Alfonso? Bueno, hay que decir que la inteligencia artificial, al igual que cualquier otra tecnología, bueno, pues son herramientas valiosas. Se dice, ¿no? La cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, que pueden suponer muchas mejoras, muchos beneficios a nivel de reducción de costes, a nivel de reducción de procedimientos, a nivel de mayor previsibilidad y, por lo tanto, la posibilidad de prever estrategias procesales, diseñarlas, mayor seguridad jurídica y, por lo tanto, también reducir el trabajo a funcionarios, a jueces, a fiscales que puedan dedicarse no a aquellas tareas más repetitivas, aquellas tareas más simples, pero que también te llevan tiempo, sino a quizás aquellas tareas que exijan mayor creatividad. Con lo cual, pues tiene muchos beneficios y puede tener muchos beneficios la inteligencia artificial en justicia, si bien luego también puede tener riesgos, de los que seguramente luego hablaremos. Y bueno, pues herramientas tecnológicas en justicia, pues hay muchas, tanto como decías, la parte administrativa, agendas, señalamientos, sistema de alertas, sistemas de facturación de clientes y gestión de despachos, las firmas electrónicas o certificados digitales, el expediente judicial electrónico. Los chatbots, por ejemplo, también se están utilizando por la agencia tributaria. Hay un famoso chatbot británico para el cobro de multas de aparcamiento, el Do Not Pay. Se pueden utilizar también a efectos de elaboración por abogados, de demandas, de contestaciones, pero también de sentencias, pues sistemas de revisión documental, de codificación predictiva, de tal manera pues que te determinen las partes relevantes de un documento, cláusulas, te comparen varios documentos determinando las coincidencias o, por ejemplo, pues la jurisprudencia más adecuada al caso. Existen también sistemas de ensamblaje documental, creación de contratos tras meter una serie de datos personales de manera automatizada. Bueno, y luego pues sistemas de resolución de conflictos online, que con inteligencia artificial los ODRs que pasarían a ser ODRI, ¿no? Con Online Dispute Resolution Artificial Intelligence, pues bueno, como por ejemplo el sistema canadiense, de tal manera que se inicia una negociación, una mediación por las partes
online de una manera automatizada y en caso en que no se llegue a un acuerdo, bueno, pues pasa al juez humano, ¿no? En materia de, por ejemplo, justicia predictiva, la posibilidad de determinar la probabilidad, porque al final no dejan de ser sistemas estadísticos complejos, la probabilidad de estimación o desestimación de un caso, o, por ejemplo, el cálculo promedio de una indemnización, o, por ejemplo, el cálculo de probabilidad de una estimación de un recurso de apelación, pues en un determinado juzgado, sobre una determinada materia, pero bueno, no dejan de ser probabilidades, estadísticas y predicciones que pueden ser útiles. Sin embargo, es verdad que sí que considero que no hay que exceder de ahí, ¿no? Derivándose a ciertos perfilados de datos personales, ideológicos, de jueces, de tribunales que sí que pueden incurrir en vulneraciones de protección de datos, de derechos personales y, bueno, con consecuencias más importantes. Y en materia, por ejemplo, de resolución de asuntos, de ayuda judicial, pues bueno, estoy seguro que hay muchas posibilidades de herramientas en justicia que podrían ser interesantes, notificaciones o emplazamientos automatizados, crear quizás más sistemas de alertas automáticos, revisión documental de tal manera que se puedan realizar, por ejemplo, los antecedentes de hecho de una sentencia de manera automatizada. Los antecedentes de hecho es, por así decirlo, el camino del asunto, ¿no? La historia del asunto, en qué fecha se presentó la demanda, en qué fecha se contestó la demanda, en qué fecha se emplazó. Bueno, todo eso el sistema lo puede obtener, ¿no? Lo que hablaba de resolución de conflictos online, utilización de la nube y mayor coordinación entre los sistemas de gestión procesal o ayuda a la función jurisdiccional. Igual que, por ejemplo, la agencia tributaria tiene chatbots, estoy seguro que se podrían utilizar chatbots para el registro civil o, por ejemplo, para interponer denuncias. El reconocimiento facial ya se está utilizando para, por ejemplo, aputactas o, pues bueno, estadísticas, productividades que fueran automatizadas e incluso, pues bueno, la transcripción automática de los juicios, de las vistas, pues bueno, eso agilizaría mucho embargos automatizados o, por ejemplo, pues el blockchain en materia de seguridad. Muy bien. Se abre una panoplia de posibilidades enormes, como estamos viendo, ¿no? Bueno, este diálogo 360 está, como ya sabemos, dentro del marco de Odisea, que es el Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Entonces, yo quería ahora que tocáramos un poquito el tema de este impacto, o de este doble impacto social e impacto ético. Entonces, si quieres, empezamos un poco por el impacto social. Todo lo que tiene que ver de introducción de la inteligencia artificial, de las aplicaciones que tú estás diciendo, algunas más normales o más habituales, otras más sofisticadas dentro de justicia, ¿qué impacto social esperamos que tengan? Y cuando hablo de impacto social, estoy pensando pues, en un ciudadano de la calle, pues que en un momento determinado acudirá a justicia o a la justicia para diversas cosas. También en los propios integrantes del Ministerio de Justicia, es decir, pues abogados, jueces, personal de justicia también, cómo se ve esto y qué impacto puede tener. Y quizá en el proceso en sí mismo, ¿no? Donde se ve que el proceso pues, se puede aligerar, que lo que se oye es que muchas veces pues los juicios van retrasados, que hay unos ciertos retrasos, etcétera, en diferentes aplicaciones. Entonces, quizá el proceso es mejorable también, ¿no? Entonces, ese impacto social, si quieres, después pasamos al ético, ¿cómo lo visualizas? Bueno, yo creo que el impacto social de la inteligencia artificial es indudable, ¿no? Ya está claro y lo repetimos mil veces, se habla de que la inteligencia artificial va a ser o es la cuarta revolución industrial ya, se habla de 14 billones, es decir, millones de euros a la economía global en 2030 de impacto de la inteligencia artificial, duplicar las tasas de crecimiento económico para 2035 en inteligencia artificial y la estrategia de inteligencia artificial para Europa es una de las grandes apuestas
de la Unión, ¿no? Se pretende liderar esta revolución con una estrategia digital europea que no deja de ser una competencia entre países, entre principalmente Estados Unidos, China y Europa, ¿no? Y la inversión pública, además, a través de los fondos, principalmente Next Generation, la inversión pública en inteligencia artificial, pues bueno, se habla de 20.000 millones en los años 2018-2020, incremento progresivo de 20.000 millones anuales hasta 2027. Con lo cual, pues el impacto social yo creo que va a ser enorme en tecnologías, en inversión pública, en adaptaciones, en formación. Y luego, a nivel de justicia, bueno, yo soy de la opinión, es verdad que hay muchas quejas en justicia de que en cierta manera no dejamos de ser una institución con unas tecnologías decimonónicas. Ya nos gustaría tener la inversión que tiene la agencia tributaria y los medios que tiene la agencia tributaria. Y ahí es verdad que es una pena porque existen, se calcula, 11.000 millones de euros al año paralizados en justicia, que quizás con una mayor inversión y quizás con mejores tecnologías y mejores medios, pues repercutiría en la economía, ¿no? Que eso no es desdeñable. Pero yo sí que creo que la justicia va a tener una importancia en los próximos tiempos, como al final es un pilar de un Estado de Derecho, es un pilar de la democracia, y además la tecnología en justicia pues va a seguir estando en boga, ¿no? Entonces, yo no creo que la justicia vayamos a estar aislados de la realidad. Al final, a pesar de que vayamos por detrás, por así decirlo, de los avances tecnológicos y de que lleguemos tarde, pues bueno, ya hay videoconferencias y se han realizado juicios telemáticos durante toda la pandemia, se han casi convertido en normales. Ya el expediente judicial electrónico está bastante implantado en muchos territorios. Ya se está trabajando y está próxima la interoperabilidad entre los distintos sistemas procesales. La firma electrónica comienza a ser bastante habitual en los juzgados y bueno, pues en ese sentido yo sí que creo que vamos a ver avances importantes en estos temas en justicia y además no solo avances de medios y de herramientas para los juzgados y tribunales que repercuten al final una mejor justicia y unos mejores medios, pues es una mejor garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos y una mejor democracia. Pero también pues yo creo que va a haber para los operadores jurídicos bastantes novedades a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional hay que destacar el anteproyecto de ley de eficiencia digital, que es un anteproyecto de ley que, bueno, yo, por ejemplo, he participado en el informe de la Asociación Profesional de la Magistratura sobre este anteproyecto. Me consta, yo creo, que se está mejorando y que se han tenido en cuenta las propuestas y sugerencias al respecto, y yo creo que va a ser un proyecto importante. A pesar de que, bueno, pues hay ciertos aspectos criticables. Y a nivel internacional, pues bueno, la Unión Europea tiene, como decía, esa estrategia digital, y esa estrategia digital se basa en una normativa bastante específica, tanto en materia de protección de datos con la Data Governance Act, la ley de gobernanza de datos, con el RGPD quizás actualizado o actualizable, con la ley de inteligencia artificial que antes he mencionado, pero también tanto con la ley de servicios digitales y la ley de mercados digitales, y luego con la actualización de la directiva NIS en materia de ciberseguridad. Es decir, también nos vienen encima bastantes movimientos legislativos. Muy bien, pues vamos a pasar entonces de ese impacto social que desde el Observatorio de Odisea estamos trabajando a ese impacto ético también. Entonces, en el impacto ético de la inteligencia artificial y ahora en justicia, en general, cuando hablamos de ese impacto ético, hay ya unos marcos construidos o que se están construyendo que utilizan diferentes principios. Uno de ellos, por ejemplo, utiliza los siguientes principios. Primero, hacer el bien y evitar el mal. Segundo, es la responsabilidad y la rendición de cuentas, es decir, es algo muy relevante, ¿no? Es decir, si la inteligencia artificial es la que toma decisiones, finalmente, ¿quién es el responsable de esas decisiones? El que ha creado el algoritmo, el que lo ha aplicado, etcétera.
En tercer lugar, la explicabilidad y transparencia. Es decir, sabemos que los algoritmos de inteligencia artificial muchas veces son una caja negra y las decisiones que toman son difíciles de explicar. Esto sería una cuestión a tratar muy a fondo desde el apartado de justicia. También, y hoy no vamos a tener tiempo para ello, lo tendremos posteriormente en otros momentos, pero bueno, es interesante nombrarlo. Y sí que me gustaría centrar en estos dos, tus comentarios, en estos dos últimos. Por un lado, hay un tema de privacidad de la información, que es un tema pues muy relevante también, ¿no? Entonces, ahí en el tema de privacidad de la información nos metemos en el mundo de los datos y como sabes también, Alfonso, estamos preparando un curso en el que estarás invitado también a participar desde tu perspectiva para dar tu visión desde la justicia. El curso es sobre Data Analytics, lo hemos llamado Data Analytics 360 y ahí lo que vamos a recoger es el mundo del dato, ¿no? Y vamos a tratar. Y uno de los aspectos primordiales es la privacidad de ese dato. Como sabemos, y lo hemos visto recientemente, por ejemplo, con el tema de la pandemia, cuando se nos requería dar nuestros datos con ciertas aplicaciones, pues muchas veces éramos reacios porque no sabíamos qué pasaba con estos datos, ¿no? Qué uso se iba a hacer de ellos. Esta es una preocupación que seguramente ha de surgir también al aplicar inteligencia artificial en justicia. ¿Nos vamos a sentir tranquilos en cuanto a la privacidad de nuestros datos? ¿Qué hay sobre ello? ¿Nos puedes comentar alguna cosa sobre este principio ético de la privacidad? Vale. Bueno, comenzando por la privacidad y luego, si acaso, sí que me gustaría mencionar un poco los otros principios éticos que me parecen también muy importantes. En cuanto a la privacidad, al final, yo creo que vamos hacia no solo la protección de datos, sino también la propiedad de nuestros datos, por así decirlo, y hay que decir que, bueno, como el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial señala esos sectores de riesgo, sabéis que la inteligencia artificial se basa en los datos y se basa porque esos datos son especialmente sensibles en muchos casos. Los datos de antecedentes penales de una persona o si está inmerso en un proceso penal o, por ejemplo, los datos sanitarios, los datos bancarios, los datos de tráfico de teléfonos móviles, de correos electrónicos, de mensajes, de geoposiciones, bueno, el tema por ejemplo, las discapacidades de las personas o los cambios de sexo, bueno, pues son datos especialmente sensibles que hay que velar por esa protección de datos, ¿no? Y yo sí que creo que las cosas se han de hacer pues respetando la legislación y además que es posible respetar la legislación, es posible cumplir con la protección de datos y bueno, y cumplir con esos principios éticos que mencionabas, Fabián. El hacer el bien, el evitar el mal. Bueno, pues yo creo que las herramientas, las tecnologías, los avances de la humanidad buscan el bien común, buscan una utilidad pública, buscan un interés social. No se busca hacer el mal. Hay una frase muy famosa de Silicon Valley, move fast and break things, muévete rápido y rompe cosas. Bueno, yo creo que no se ha de basar, no se trata de romper cosas, se trata de crear cosas, ¿no? Y se trata de crear cosas que sean buenas, no se trata de hacer algo que sea malo, ¿no? Y bueno, yo creo que también hay que plantearse en el tema de la inteligencia artificial, bueno, pues este tipo de herramientas estamos comprobando que en muchas ocasiones pues pueden tener sesgos, pueden tener discriminaciones, el black box, pueden ser opacas y bueno, pues a veces está en juego derechos fundamentales como la dignidad de la persona, la igualdad, la prohibición de discriminación, el derecho a un juez imparcial, prestaciones, el acceso a prestaciones públicas y bueno, pues hay que preguntarse no solo obsesionarse por conseguir un resultado y hacer una cosa y probar que se puede hacer, sino que también hay que pararse en ciertos desarrollos a pensar si se debe hacer. Entonces, bueno, pues ese quizás es un tema ético importante, no solo conseguir hacerlo, sino plantearse si se debe hacer. El tema, por ejemplo, de transparencia y explicabilidad en materia de justicia, en materia jurisdiccional, bueno, pues el artículo 122 de la Constitución garantiza que las sentencias siempre serán motivadas, con lo cual, pues los ciudadanos tienen derecho
a que sus resoluciones sean fundadas, estén motivadas, sean explicables. Bueno, pues si se aplican algoritmos en materia de justicia, no se puede perder que es un derecho fundamental de los ciudadanos, de la tutela judicial efectiva, la motivación de las resoluciones. Y además, pues bueno, que no sean injustas, que no sean discriminatorias, que no existan sesgos. No podemos olvidar que también el artículo 14 garantiza que la ley es igual para todos y todos somos iguales ante la ley, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que son desafíos éticos, no podemos caer, por así decirlo, en el sesgo de automatización, en la sobreestimación, no podemos pensar, creo yo, que la inteligencia artificial nos va a solucionar todo, ni tampoco podemos pensar que la inteligencia artificial va a ser perfecta para todo. Yo soy más partidario de que la inteligencia artificial va a ser una herramienta, va a ser una ayuda, nos va a facilitar la vida, pero no nos va a solucionar la vida, ¿no? Y bueno, pues también pensar que puede tener posibles consecuencias, lo que por un lado puede garantizar una seguridad jurídica porque tienes una probabilidad de ganar un pleito según el sistema predictivo de justicia, según un sistema de jurimetría. Bueno, pues va a haber abogados que, por ejemplo, demanden cuando el sistema les dice que hay poca probabilidad de éxito, porque ha habido veces que con poca probabilidad de éxito se ha cambiado el derecho es algo vivo, el derecho va conforme a la sociedad. Bueno, pues también hay que plantear si eso no puede producir un estancamiento, una congelación del derecho, ¿no? Y si el sistema nos va a sugerir ciertas posibilidades de resoluciones, pues bueno, que tampoco, si el juez se aparta, si está sujeta a revisión humana, la inteligencia artificial, a supervisión humana, si el juez o cualquier persona que revise se aparta del algoritmo, va a sufrir algún tipo de consecuencia, algún tipo de represalia, pues bueno, yo creo que no debería, ¿no? En fin, yo sí que creo que al final, bueno, pues el ser humano pues va a ser insustituible y superior, ¿no? Y luego, pues la Carta de Derechos Digitales yo creo que garantiza muchos derechos en este sentido y muchos derechos que en relación a la pregunta anterior sobre el tema de legislación van a tener también que consagrarse a nivel legislativo, no solo en una carta programática, sino también que va a suponer una modificación de muchas normas de nuestro ordenamiento. Pues evidentemente los desafíos son muchos y este de la explicabilidad, pues como mencionas, en estos momentos es uno de los realmente también importantes, ¿no? Sobre todo porque estamos viendo que la inteligencia artificial no se explica con claridad esas decisiones tan complejas cuando hay esas redes neuronales y hay tantos millones y billones de nodos tomando decisiones, ¿no? Y eso pues realmente en el ámbito en el que nos movemos en justicia, pues es una problemática. Pues vamos a ir terminando, Alfonso. Hay una pregunta que yo creo que está en el aire, ¿no? Y que tengo que aprovechar para formularte, desde luego, porque necesitamos que nos des tu opinión al respecto, ¿no? Y es si veremos un futuro próximo, cercano, en el que en justicia haya una inteligencia artificial que tome decisiones. Pero antes de que me contestes, yo he rescatado unas 2 diapositivas que quería enseñarte previamente. Y una es justamente la que proyectaba, la que se refiere a este artículo de Wired, una revista tecnológica de muchísimo prestigio, y que mencionaba cómo en Estonia, uno de los países donde la administración digital está más avanzada, pues se decía y se preguntaba, Wired, si habrá un juez basado en inteligencia artificial en los tribunales. Y donde se respondía a esa pregunta y decía, sí, en Estonia sí que lo habrá. Esto es un artículo del año 19 que ha sido pues muy recientemente, y por eso lo proyecto también, por el Ministerio de Justicia de Estonia.
y donde decía, dada la proyección que ha tenido este artículo y se ha nombrado y se ha citado pues muchísimo y seguramente pues con ciertas razones también, sobre todo por el prestigio de la revista y de la gente que estaba detrás, pues nos vemos obligados a decir que no estamos trabajando en ello y que igual que vemos una gran viabilidad de aplicación de la inteligencia artificial en otros ámbitos, no va a ser para suprimir a corto plazo, desde luego, a un juez en los tribunales y no estamos trabajando en ello. Entonces, ¿cómo ves esto, Alfonso? ¿Cómo ves? ¿Crees que veremos en un futuro próximo una toma de decisiones por parte de una inteligencia artificial en los tribunales? Bueno, yo creo que, como hemos hablado, va a haber muchas herramientas de inteligencia artificial o sistemas, sistemas expertos, sistemas estadísticos complejos. Nosotros, el caso que comentas de Estonia, en el año 2020, nuestra primera edición del curso de Derecho e Inteligencia Artificial, analizamos las herramientas en el ámbito comparado y vimos el caso de Estonia. Y en el año 2020, eso comenzó en 2019, todavía no lo había desarrollado, era un proyecto. Sin embargo, ese proyecto lo vendieron como ya jueces robots. Sin embargo, lo cierto es que, bueno, pues no dejaba de ser el proyecto un sistema de resolución de conflictos online, sobre todo para cantidades inferiores a 7.000 euros. China también, que habla de jueces robot, ellos sí que han creado un juez robot físico, un robot físico, no un juez robot físico, un robot físico, pero China en los mismos términos pues suele ser tema de resolución de disputas online y el robot pues realiza funciones más de asesoramiento, de guía, como un chatbot, pero lo han hecho físicamente para que vaya un poco por los pasillos, ¿no? Pero bueno, hay muchas herramientas. Yo en ese sentido sí que recomiendo, por ejemplo, las guías desde que llevan años saliendo de Derecho Práctico de José María Fernández Comas para ver todas las aplicaciones existentes de derecho digital, pero estamos lejos de que existan robots online, o sea, jueces robot. Yo creo que en ese sentido no va a haber jueces robot, o por lo menos no próximamente, ya veremos si en varias décadas. Y bueno, y yo creo que hay que plantear ciertas cosas, que es que, por ejemplo, el artículo 117 de la Constitución dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por parte de jueces y tribunales. No dice la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por parte de robots e inteligencia artificial, sino que nuestra Constitución le da una supervisión y un ejercicio jurisdiccional a los jueces que si no tendríamos que modificar. Y además yo creo que en ciertos ámbitos bueno, pues confiamos en las personas, confiamos en la supervisión humana y ya en la Carta de Derechos Digitales se nos garantiza que las decisiones automatizadas serán susceptibles de revisión y de supervisión humana, con lo cual yo creo que no va a haber jueces robots y que bueno, en todo caso, pues como decía, el ser humano va a ser superior e insustituible en justicia y en la mayoría de casos. Pues nos quedamos con ello, Alfonso. No va a haber jueces robot, por lo menos no los vamos a ver a corto plazo si no hay unos grandes cambios. Y nada más, con esto vamos a terminar. Yo te quiero agradecer muchísimo esta conversación tan agradable y tan interesante que hemos tenido, que en el tiempo que hemos tenido, pues hemos dado un repaso a muchos aspectos, otros los hemos dejado abiertos y que seguramente pues vamos a tener ocasión de profundizar en ellos. Como digo, en este curso online breve que haremos en septiembre, pues tendremos ocasión de revisar algunos de los aspectos que hemos mencionado hoy. Así que nada más, Alfonso, muchísimas gracias por esta conversación. Encantado, un placer y gracias a ti, Fabián, y a Odisea.